Vamos a proceder a la intervención del consejero adjunto de Turespaña en París, el señor Salvador Pernas Riaño, que nos contaban desde esta OET en la sesión de mayo que España es el destino favorito para las familias francesas, que en 2016 el número de viajeros franceses hacia Baleares se incrementó en un 14,8%, también un incremento similar para el gasto turístico y el gasto medio diario rondaba alrededor de los 122 euros. Las previsiones para el verano también tenían un ligero incremento y que el mercado francés continúa privilegiando de alguna forma a los destinos más de proximidad y bueno, que también nos alertaban de que los destinos competidores estaban recobrando fuerza. Y en relación a esto, pues lo que nos interesa que nos despejen desde la oficina un poquito es cómo va esta tendencia del mercado francés, que desde las asociaciones que conformamos esta federación nos indican que en algunos puntos está teniendo un repunte interesante y sobre todo también el aspecto que nos interesa en relación al invierno. Así que, sin más, le cedo la palabra al consejero, el señor Salvador Pernas. Bien, coyuntura económica. Vamos a ver, la economía francesa está mejorando. Se espera para el 2017 un incremento del PIB del 1,8%, es una cifra revisada muy recientemente porque hasta ahora las previsiones apuntaban más bien a un 1,6%. Entonces, con respecto al año anterior, al 2018, vemos que hay una cierta robustez de la economía francesa. Los principales indicadores económicos son más bien positivos, hay un desempleo moderado del 9,5%, el poder adquisitivo ha crecido, así como el ahorro de los hogares, y el déficit público está controlado. Francia como mercado receptor. Francia es el primer destino turístico mundial con 83,2 millones de turistas y en 2016 sufrió un retroceso del 1,5% en buena parte por el año terrible que sufrimos en Francia el año pasado a causa de los atentados islamistas que hicieron que el turismo, sobre todo el turismo de destinos lejanos, remitiese, ¿no? Es el cuarto destino turístico mundial por gasto. ¿Y qué es lo que está pasando este año? Pues hay una reactivación del turismo internacional. En el primer trimestre del 2017 aumentaron las reservas un 6,5%, según Atout France, que es el equivalente de Turespaña en Francia, y parece que sobre todo en París, Île-de-France, el turismo se ha recuperado notablemente después del retroceso del año 16. Las previsiones son que en 2017 haya 88 millones de turistas y ellos tienen la idea de alcanzar los 100 millones de turistas en 2020. ¿Cómo es este mercado emisor francés? Bueno, lo principal es que el principal mercado turístico de Francia es Francia. Es un mercado turístico eminentemente doméstico. De los 175 millones de viajes anuales, prácticamente el 90% se hace en territorio francés, con lo cual los viajes internacionales son solo el 23,7 millones de viajes anuales, el 12% del total. Es verdad que las pernoctaciones son superiores en viajes internacionales que en nacionales. Es un mercado muy condicionado, esto es interesante, por el régimen de vacaciones escolares de los franceses. Los niños franceses tienen 2 semanas de vacaciones cada 7 de clase, lo que quiere decir que hay vacaciones en octubre, en febrero, en abril y las vacaciones de verano y las vacaciones de Navidad. Eso ofrece una ventana de oportunidad para políticas de desestacionalización, porque efectivamente digamos que tienen vacaciones distribuidas a lo largo del año. España es el destino internacional preferido de los franceses, con un 19% de cuota de mercado. El volumen, hasta el mes de agosto del 17, han venido 8.351.000 turistas franceses, un 1,8% más. Francia es el segundo emisor para España, con una cuota del 14,5%, y Baleares representa el 5% de esa cuota. En cuanto a los mercados, como veis, el principal mercado para Francia es Cataluña, seguido de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, que hasta fecha de hoy pues, conoce un retroceso del 7,4% con respecto al año anterior.
Por islas, pues vemos que efectivamente este año se ha producido una caída de la frecuentación turística por varios motivos que yo pienso que irán saliendo a lo largo de la presentación, pero también básicamente porque el 2016 fue un año excepcional y en 2017, bueno, digamos que una serie de factores que actuaban a favor de una ocupación absolutamente inédita estén desapareciendo, ¿no? Gasto total, esta es la mejor noticia de todas, porque el gasto total del francés es un poco de los más bajos del entorno, ¿no? Y en cambio en Baleares vemos que tenemos un gasto, tanto un gasto diario como un gasto medio, que es un 35% superior al gasto medio en España, lo que quiere decir que el gasto turístico del francés en Baleares se sitúa en una franja que podemos considerar ya gasto cosmopolita. Y eso es muy interesante porque implica que es un turista de alta rentabilidad el que viene a Baleares en Francia. Implica también que ha habido una evolución del posicionamiento de Baleares en Francia muy importante desde hace 10 o 15 años. ¿Cómo se ve en esta diapositiva? Es decir, que entre 2006 y 2016 hemos pasado de 310.000 turistas franceses a casi 630.000. Es un incremento muy importante del 50%. Lo que quiere decir es que estos últimos años han sido una historia de éxito de Baleares en Francia. Las características del mercado francés en Baleares con respecto a España, pues lo más interesante señalar es que a España el turista francés viaja muy poco con el paquete turístico. La turbulación en Francia es muy escasa frente al turismo individual. Es casi el 90% frente al 9%. En Baleares la proporción es distinta, es decir, que hay un 31% que vienen con paquete turístico y un 69% que vienen sin paquete turístico. Lo mismo con el alojamiento. Hay menos alojamiento no comercial en Baleares que en el resto de España. La estacionalidad, bueno, pues con respecto al que os comentaba antes de la distribución de las vacaciones escolares en Francia, vemos que es un mercado relativamente desestacionalizado, es decir, que hay por lo menos en Francia hay 5 o 6 meses donde tenemos por encima del 500.000 de franceses y que en cambio la estacionalidad es mucho más fuerte en Baleares. Ahí sí que hay una concentración en los meses centrales del año muy por encima en el resto de España. Aquí esto viene lo mismo en porcentajes. La conectividad aérea, bueno, pues digamos que Baleares está bien conectado, muy bien conectado en vuelos regulares y charters desde 7 ciudades francesas: París, con 3 aeropuertos, Charles de Gaulle, Orly y Beauvais, Marsella, Lyon, Lille, Nantes, Burdeos y Toulouse. Hay unos 200 vuelos de media semanales a Mallorca, Menorca y Ibiza en la temporada estival. La temporada invernal es otra cosa. Y 617.000 asientos, un 1,5% más con respecto al año anterior y casi un 14% de cuota de mercado sobre el total de España. En cuanto a la turoperación, por número de clientes a España, pues veis que el principal es el grupo TUI Francia. El grupo TUI desembarcó en Francia comprando un grupo tradicional francés que era Transat en el 2016 y tiene unos 80.000 clientes, seguido de Thomas Cook, pero como veis son cifras muy modestas con respecto a la turoperación alemana o británica, porque estamos hablando de un mercado, digamos, de un perfil eminentemente individual, ¿no? En cuanto a la distribución, es un sector enormemente segmentado, hay más de 3.700 empresas, 5.500 puntos de venta, es un sector donde predominan agencias pequeñas de menos de 10 empleados y con una facturación de 26.000 millones de euros. Ahí tenéis en un cuadro las principales redes de agencias francesas, empezando por Selectour, Tourcom, Voyage Marieton, etc. El e-turismo, bueno, esto es interesante. El e-turismo aumentó un 4% interanual y es importante en Francia, ¿no? Y también señalar el auge de la economía colaborativa. Hay un 19% de compradores que utilizó un portal de reserva de alojamiento entre particulares. En Francia, no, esto no es para Baleares, es general. El alojamiento entre particulares ya representa aproximadamente un 11% del total
Y en cuanto a pernoctaciones, hay 76 millones de pernoctaciones que se hacen en alojamientos particulares, lo que representa un 16% del total de los establecimientos comerciales en Francia. Bueno, las tendencias de mercado. ¿Qué podemos decir? Por una parte, hay un fenómeno de concentración de la turoperación. Los turoperadores se están concentrando para ganar un poco de masa crítica y desaparecen los turoperadores medios, están quedando los grandes y los de nicho, ¿no? Y por otra parte, también la turoperación francesa es como la piel de zapa, o sea, no para de disminuir conforme pasan los años, ¿no? En 2008 había 5 millones de clientes en turoperación y han bajado a 3,7 millones en 2016. Por otra parte, dado el tamaño de los turoperadores franceses, pues tienen escaso cash flow y no son capaces de garantizarse capacidades, lo que limita sus posibilidades de crecimiento en destinos muy demandados, como puede ser Baleares, ¿no? En la cuota de turoperación vemos que España ha crecido enormemente, representaba el 12% en 2004 y representa casi el 40% en 2016. Quiero decir que la turoperación es extremadamente dependiente de España y en particular de Baleares y de Canarias. Ha habido una concentración de oferta en los últimos años de destinos europeos por la inestabilidad política en el norte de África y eso explica las cifras absolutamente bollantes, extraordinarias de los últimos años, desde el principio de las primaveras árabes hasta más o menos este ejercicio. Lo que hubo fue una redistribución de las cartas, los turoperadores cambiaron sus capacidades a zonas del Mediterráneo occidental, de hecho andan abriendo nuevos destinos como Montenegro, como Albania, o sea, están buscando camas allí donde las pueden desarrollar. Bulgaria, son destinos que han aparecido muy recientemente en el mercado, porque prácticamente Túnez, Turquía, Marruecos y Egipto han estado cerrados durante 4 o 5 años. No han tenido prácticamente presencia en el mercado. Eso también ha llevado a un cierto fenómeno de saturación por exceso de demanda en los destinos mediterráneos, hasta que durante este último año se ha producido una reactivación, una reaparición en el mercado de Túnez y de Marruecos a lo largo del 2017 de la mano de una política de precios extremadamente agresiva, donde ellos estaban, por ejemplo, haciendo ofertas de una semana en un hotel 4 estrellas, todo incluido, por menos de 300 euros. Entonces, bueno, así poco a poco han conseguido volver a meterse en el mercado. Tendencias del mercado para la demanda. Bueno, en primer lugar, las vacaciones se confirman como una necesidad vital para los franceses. Un 63% de las personas se tomaron vacaciones, dedican un presupuesto ad hoc para las vacaciones y el comportamiento del turista francés es pues muy oportunista. Ellos buscan, por una parte, la mejor relación calidad-precio. Por otra parte, también buscan estancias cada vez más experienciales y más personalizadas. También diversifican enormemente entre opciones en la compra de productos turísticos, incluidas las prestaciones entre particulares. No tienen ningún embolso en utilizar Airbnb o cualquier portal de alojamiento entre particulares, aunque también, en fin, en ese sentido son muy diversos, ¿no? Se nutren de todas las posibilidades en el mercado. Luego son personas que prestan gran atención al gasto a realizar en destino, desarrollan un comportamiento oportunista, de mejor calidad-precio, y eso implica que son clientes que compran en el último momento. Son muy oportunistas, son clientes de última hora, y en cuanto a su forma de comprar, pues hay un mix en los canales de compra, lo que llamamos el modelo ROPO, Research Online, Purchase Offline. Previsiones para el invierno. Bueno, René-Marc Chicly, que es el presidente del SETO, el sindicato de turoperadores, dice que presenta perspectivas alentadoras por 2 factores. Por una parte, porque se percibe y está empezando a llegar ya directamente al bolsillo de los franceses una mejora de la situación económica, y por otra parte, porque se reactivan los destinos en Oriente Medio y Norte de África. De hecho, en la presentación que hicieron de la temporada, dijeron que era probablemente la mejor temporada que iban a conocer desde el año 2008. Estaban incrementando la venta de paquetes en un 2,1-3% y el volumen de negocio también en un 3%. Por lo tanto, es una temporada donde los turoperadores están funcionando bien.
¿Cuál es el vector de crecimiento de la temporada? Pues básicamente los viajes de larga distancia. En invierno, en Francia, son los viajes de larga distancia y Canarias, ¿no? Estos viajes de larga distancia representaban el 35% de las ventas en 2004 y representan el 43% en la actual. Luego, por supuesto, tenemos también la recuperación de los destinos tradicionales de los franceses. Son países de cultura francófona, hablan francés, eso para ellos es muy importante, como sabéis, y vuelven a posicionarse como directos competidores de España. Respecto a nosotros, pues continuaremos un crecimiento del mercado emisor francés, pero a tasas yo creo que más moderadas que las del año pasado, donde alcanzamos 11.300.000 franceses con un crecimiento del 7%. Yo creo que este año andaremos en el entorno del 4%. Y bueno, pues a nivel de la tour operación, Canarias seguirá en el podio de los destinos más vendidos. Será, de hecho, el destino más vendido, como viene siendo el caso en los últimos años. Entonces, en cuanto a reservas de paquetes en tour operación del invierno 2016-2017, esto hay que verlo pues, con mucha matización, porque se trata de reservas para el invierno. Hablamos de un 20% del total de las reservas, con lo cual es una mera tendencia, pero efectivamente vemos que en el Global España aumenta un 3,1%, Baleares un 5,5%, Canarias un 9,1% y Península, porque ellos dividen en Baleares, Canarias y Península, de momento estamos un 31,8% por debajo, pero en fin, las cosas pueden cambiar porque estamos todavía al principio de la temporada. Los destinos competidores, bueno, pues es interesante ver cómo Túnez sube un 309%, es decir, pasa de estar desaparecido a ser de nuevo el cuarto mercado en Francia. Marruecos también un 40%, y todos los destinos que nos habíamos beneficiado de la ausencia de estos actores hasta cierto punto, pues conocen retrocesos, así Italia, así Portugal. Incluso Egipto vuelve a aparecer con un 44% más. Perfil del francés que viaja a España. Bueno, pues es directamente el perfil cosmopolita. El francés es cosmopolita naturalmente. Ya nace cosmopolita, no hace falta crearlo cosmopolita. Él es así, es un ser que lleva el cosmopolitismo en vena. Gastronomía, visitar ciudades, conocer el arte y cultura, visitar espacios naturales y hacer rutas. Lo que sorprende de aquí es que no aparece el sol y playa. Eso no quiere decir que no hagan sol y playa, quiere decir que cuando hacen sol y playa también quieren disfrutar de estas actividades. Quiere decir que es un turista muy multimodal al que una isla como Mallorca le va como anillo al dedo, porque encuentra exactamente todo lo que pide, además del sol y playa. Es decir, que para ellos lo que es importante es conocer el destino, visitar un poco, moverse, comer, hacer rutas, etcétera, etcétera. Entonces, el cosmopolita. Aquí os he traído un par de slides para comentaros quiénes son, porque nosotros encargamos, después del demoscópico que hizo Tour España y del que os han hablado mis compañeros, encargamos un estudio en Francia para conocerles mejor. Entonces, en ese estudio aparece que son unos 4,7 millones de franceses, son urbanitas, es gente con una alta educación, son lo que se llama JCSP+, o sea, categoría socioprofesional superior, gente de 45 años, liberada de obligaciones familiares y capaz de viajar fuera de temporada y sin niños, ¿no? Tienen un perfil aventurero, abierto, dinámico, hedonista, buscadores de tendencia, con intereses múltiples y sobre todo es gente extremadamente prescriptora. Por lo tanto, es gente a la que nos interesa convencer de las bondades de nuestros destinos porque suelen ejercer de líderes en su entorno, en su grupo de amigos. ¿Por qué nos interesan los cosmopolitas? Bueno, pues porque hay una parte, porque viajan más a menudo que los demás, es decir, 1,3 veces al año de media en estancias largas y 1,5 en short break, más que los turistas no cualificados. Y también gastan más. Gastan 2.004 euros de media en estancias largas y 869 en estancias cortas. Estas cifras son un 30% superiores a los presupuestos vacacionales de los no cosmopolitas. Y estarían más bien en la banda donde se sitúan los turistas que visitan Baleares. Entonces, yo no sé si es un exceso de interpretación, pero da la impresión de que el turista que viene a Baleares tiene un perfil bastante cosmopolitizado.
los productos más demandados, pues efectivamente urbano, itinerarios, arte y cultura, compras y gastronomía. Estrategias para potenciar la demanda del perfil cosmopolita. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues por una parte, utilizar las redes sociales con acciones específicas para aumentar el número de seguidores. Nosotros tenemos en Facebook 44.000 seguidores, en Twitter me parece que unos 13.000. Somos activos, pero tenemos que ir a más, tenemos que mejorar. Luego, las campañas locales de prestigio en lugares emblemáticos que permitan asociar viajes, cultura y gastronomía. Yo creo que la asociación cultura y viaje en Francia es muy importante. O sea, en Francia el viaje tiene que ir asociado a cultura, a experiencia, a descubrimiento, porque el viaje raso, en fin, no crea valor. Lo que tenemos que es generar valor asociando el viaje y los destinos a elementos culturales, a elementos de innovación, etcétera, etcétera. Luego, no veo muy bien las campañas, sí, campañas específicas con influencers. Luego, viajes de prensa e intervenciones en los medios de comunicación. Nosotros trabajamos muchísimo con la prensa. Hacemos más de 200 viajes de prensa individuales o colectivos al año y yo creo que eso es un elemento que a base de trabajarlo termina dando resultados, ¿no? Yo creo que Baleares para mí es un ejemplo muy interesante de esto mismo que estoy diciendo. Es decir, que en Baleares llevamos trabajando 20 años, ¿no?, en cambiar la imagen y parece que esa imagen ha cambiado. Y por último, el marketing cruzado, que es un tema que tenemos que explorar, pero yo creo que tiene muchas posibilidades, que es bueno, pues con marcas afines, instituciones culturales relevantes, ¿no?, utilizando sinergias con marcas, es decir, que nos identifiquen con atributos que interesen a los cosmopolitas. Entonces, dentro del estudio de cosmopolitas, pues había una serie de marcas y una serie de, digamos, de espacios donde me parece interesante promocionarse porque nos posicionan en ese sentido, ¿no? Bueno, retos y posicionamientos de Baleares en el mercado francés. Bueno, pues estos son unos comentarios a los que, pero vamos, que no pretendo saber más que vosotros, pero estos son algunas de las cosas que nos llegan en nuestras conversaciones con el sector. Bueno, pues por una parte sabéis que el turista de tour operación, porque en Francia hay que distinguir entre la tour operación y el individual. El individual es otro trabajo. La tour operación en Baleares representa aproximadamente un 30% del total y ellos sabéis que van siempre a hoteles club francófonos. Y entonces allí les tienen dificultades para obtener capacidades aquí en Baleares, simplemente pues porque en fin, les echan otros mercados más potentes, ¿no? También a veces reclaman más personal en el sector turístico que hable francés. Últimamente también se quejan de que Baleares se está convirtiendo en un destino caro, Baleares se ha encarecido y por último, habría que conseguir un aumento de la conectividad aérea directa entre Francia y Baleares en temporada invernal, pero claro, para eso también hace falta vender la temporada invernal. Yo sé que se está iniciando con el Better in Winter, pero necesitamos generar demanda para que pueda también ponerse más plazas aéreas. Las prioridades estratégicas del mercado francés básicamente pasan por mejorar nuestro posicionamiento estratégico en 3 productos: turismo urbano, circuitos temáticos y no culturales y uno que ahora mismo no veo. Pero bueno, hacerlo basándonos en la diferenciación. En las características que nos hacen únicos y aprovechando a pesar de todo, excelente conectividad que tenemos y la posibilidad de, en fin, de tener caladeros en distintas partes de Francia, ¿no? Y con esto he terminado. Creo que están los tiempos. Muchas gracias por su atención. Bueno, teniendo en cuenta que Barcelona es el destino favorito para el mercado francés con diferencia y dada la lamentable situación que en este momento está pasando, ¿qué repercusión es previsible que pueda tener para Baleares? Más que una pregunta, es una adivinanza. O sea, es muy complicado que decir. No son destinos que el turista francés tenga asociados. Quiero decir que lo que pasa en Barcelona y en Cataluña
nos puede acabar afectando a todos, evidentemente, pero no tiene por qué haber una repercusión, una consecuencia causa-efecto entre lo que pasa en Cataluña y lo que pasa en Barcelona, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa, es un poco pronto, ya veremos hasta qué punto digamos que las consecuencias que hemos podido detectar en la semana del referéndum y en las inmediatamente siguientes se profundizan o, por el contrario, desaparecen. Yo creo que es pronto para contestar a esa pregunta.